terminamos el versículo 28 y 32. Vamos a volver a leer Génesis 5, 28. Génesis 5, 28. Donde dice la escritura en Génesis capítulo 5, versículo 28. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Hasta allí, mis hermanos, para hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo lo que Hebreos 11 lo que el autor de Hebreos 11 nos explica, que dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos viendo que la historia de redención continúa. En la historia ya miramos que Adán muere, miramos que sus hijos mueren, pero miramos que sus hijos, lo que la Escritura escribe de ellos es de que tuvieron hijos y luego murieron. Esto nos enseña o nos da a entender que el propósito no más grande de ellos, pero un propósito principal de ellos era engendrar hijos. Era que la promesa de la mujer, que de la mujer saldrá uno que le pisará la cabeza a la serpiente, tiene que continuar hasta que esa promesa se cumpla. Y miramos que existen dos ciudades o dos genealogías. La ciudad de la serpiente, que la hemos visto que es de la simiente maldita de Caín, y luego de la simiente de la mujer que miramos que la continúa Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Y llegamos hasta Lamec. Todos murieron con excepción de Enoc. Enoc no murió, sino anduvo con Dios y desapareció porque se lo llevó, enseñando que últimamente la muerte la dicta Dios y no la maldición. Seguimos más adelante y miramos que Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé, que su nombre significa reposo o descanso. Otra vez, porque Noé traerá descanso, pero de la tierra maldita. Esa es la promesa de la que nos habla Hebreos 11, que todos ellos estaban esperando esa promesa, pero no la vieron. Entonces ellos mirando hacia adelante, esperando la promesa, teniendo fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo dijeron? Fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Ajá, la fe es la certeza De lo que se espera. es la certeza de lo que se espera, porque ciertamente debe de suceder. Dios le prometió a la mujer y al hombre que de la simiente de la mujer saldría el Cristo. Ahora, ellos no sabían quién era Cristo, no sabían quién es Jesucristo, no sabían, pero ellos lo que sabían es que uno tenía que salir para vencer a la serpiente. Ellos no miraron eso, tal vez no tenían toda la teología o toda la doctrina que todos tenemos ahorita, pero confiaron en la
promesa. Esa es la convicción de la fe en Dios. Y si seguimos adelante, dice que Noé tuvo 3 hijos. Miramos que Noé es y no quiero decir que es un segundo tipo de Adán, porque el segundo Adán es Cristo, pero es un tipo de Adán. Adán tuvo 3 hijos, Caín, Abel, Set. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero miramos que solamente uno de ellos es el que continúa la simiente de la mujer, que es Sem. Pero nos estamos adelantando. Seguimos ahora con Génesis 6:1, que dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días de 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, yo sé que en su traducción dice un poco diferente en el último versículo, ¿verdad? ¿Qué dice, digamos, la traducción más popular, Reina Valera? Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice valientes. Ahora, empecemos desde el versículo 1. Acontecieron que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y miramos que estos hombres vivían hasta 900, 800, 700 años. Imagínese usted como cuántos hijos usted puede tener en 900, 800, 700 años. Como dijo mi querido pastor René, se estaban reproduciendo como sapos. El punto aquí es de que estos que se estaban reproduciendo eran pecadores. Eran pecadores. Y vieron que las hijas de los hombres, pongan mucha atención, dice, viendo los hijos de Dios, los de la simiente de Dios, que las hijas de los hombres, 2 simientes, ellos estaban intermezclando la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Viendo ellos, este es el mismo pecado que sus ancestros cayeron. Génesis 3, ¿qué nos dice Génesis 3? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, este es un patrón constante, que el hombre siempre decide qué es lo bueno para sí mismo, porque es agradable y codiciable a sus ojos. Ese es el punto del pecado. El pecado uno lo comete porque uno quiere cometerlo, porque a mí me place, porque a mí me gusta. Nadie comete un pecado que no le gusta. Todos los pecados que nosotros cometemos es porque queremos hacerlos, es porque nos gustan hacerlos. Bueno, ahora ya no. Allá afuera. Pero este es el patrón. Y dice el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Y este es un punto sí importante, y lo voy a tocar brevemente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquel refrán popular cristiano: Dios odia al pecado, pero ama al pecador? Y
su misericordia es infinita. Y sí, podemos decir, Señor, tu misericordia es infinita. Pero Él es justo. Él es justo al último de día. Los voy a llevar a Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Donde yo les quiero decir, mis hermanos, que Dios es paciente con todo hombre, sea inconverso o sea uno de los escogidos. Dios es paciente con todos. Y dice el apóstol Pablo en este versículo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nos acordamos que es la obligación de todo hombre llegar al arrepentimiento. Sin embargo, no todo hombre tiene la habilidad o la disposición de poder llegar al arrepentimiento. Pero Dios todavía es paciente con el hombre. Y su amor, su benignidad debe de guiar al hombre al arrepentimiento. Pero cuando el hombre no quiere llegar al arrepentimiento, cuando el hombre es terco de corazón, es necio, dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, por tanto, no confundamos estas dos cosas. No confundamos la paciencia de Dios con la tolerancia infinita que Él tiene. Dios no es indiferente al pecado. Dios es lento para ira y grande misericordia. A la misma vez, Él es santo y Él es justo y no pasará por alto la rebelión del hombre. Él aquí miramos judicialmente que de 900, 800, 700 años, ahora Él los limita hasta 120 años. Mis hermanos, aquí es donde tenemos que tener cuidado hasta cómo evangelizamos a las personas. Yo creo que no le hacemos un favor a las personas en decirles, Dios te ama, Dios te quiere o Dios te acepta incondicionalmente. No, Dios demanda arrepentimiento de todo hombre. Pero seguimos adelante, ahora el versículo 4 habla acerca de estos gigantes o lo que se conocen como los Nefilim. No voy a entrar mucho en esto porque el punto no es saber quiénes son los Nefilim, o estos los que también se conocen como los varones de renombre. Sí les voy a decir que existen muchas teorías, que estos Nefilim, estos gigantes, unos dicen que fueron gigantes porque ángeles caídos descendieron del cielo y tuvieron relaciones con mujeres. Yo tengo mis dudas en eso porque nos dice la misma escritura que los ángeles son asexuales, o sea, no tienen sexo ni género, son ángeles, no son seres humanos, son seres divinos. Claro, no son humanos. Entonces, otros dicen, pues estos salieron desfigurados de la línea maldita de Caín, pero en el contexto de lo que yo leo aquí, estos son héroes. Entonces, básicamente, si estuviéramos en la primer semestre de seminario del Pentateuco, traducimos esto más como héroes gigantes o celebridades, personas grandes, no monstruos. Básicamente es lo que se refiere. Pero el punto de aquí es de que estos gigantes en aquellos días se unieron otra vez a los hijos de los hombres. Otra vez, la línea maldita. El pecado está avanzando.
El pecado está llegando hasta su clímax. Y nos dice ahora el versículo 5 de Génesis 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí, mis hermanos, estamos viendo una declaración con un doblez de 7 veces. Estamos viendo esto. Todo designo de los pensamientos del corazón era continuo, solamente el mal. Si estamos hablando de la depravación del hombre, aquí es donde llegó hasta su punto final. Empezamos con, y aquí es donde entramos sí, en teología sistemática, todo. ¿Qué significa todo? En absoluto, no hay excepción. Aquí ya no estamos hablando de pecados aislados como lo miramos en Adán y Eva o como lo miramos con el homicidio de Caín. No, estamos hablando de universalmente todo. Todo. Por eso Génesis 8:21, si nos brincamos a Génesis 8:21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Universalmente está diciendo, todos son malos. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay uno que sea bueno. Esa es la mentira más grande que su querido hermano Chris ha escuchado. Mi hermano, es que yo sé que es un vil pecador, pero es bueno. Quitándole todo lo malo es bueno. No existen buenos en los ojos de Dios. Todos. Y luego seguimos con la siguiente acertación, designo. Es decir, la inclinación de la humanidad. Todo designo. Este término designo es intención. No, otra vez, no estamos describiendo acciones aisladas, está diciendo que todo su designo, su propósito es pecado, es querer hacer el pecado. El pecado aquí no es un accidente, ya está en el ADN, en la naturaleza del hombre. Pero si con eso no fuera suficiente, ahora dice Moisés, de los pensamientos, la corrupción de la mente. Usted y yo somos pecadores, pero usted y yo tenemos este mal hábito, que cuando miramos que otra persona cae digamos, en pecado o tal vez en serio pecado, la juzgamos así. Yo no sé cómo es que esta persona cayó en tal gran pecado y no piensa. ¿No tendrá un poco de neuronas acá arriba? Claro que no. No está pensando, porque cuando la persona quiere cometer su pecado y quiere vivir en pecado, todos sus pensamientos han sido corrompidos. Todo el designio de los pensamientos. Y eso es lo que usted y yo nos tenemos que ahora guardar en Cristo Jesús. Es cuidar de nuestros pensamientos, ya no pensar como antes pensábamos. Por eso Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, y ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por eso yo digo que el Evangelio no tenemos que pensar el Evangelio como que si fuera algo lógico.
Porque hay muchas personas que le ruegan, le suplican a las personas, y dicen, papito, salite del alcoholismo, ya deja la droga o esto y el otro. Tú puedes tener la Biblia más gruesa. Yo le puedo prestar la Biblia que tengo en hebreo, que está como de este vuelo, estrellas en la cabeza, y así no va a querer arrepentirse. Porque todos sus pensamientos han sido corrompidos. No solamente su designio, su naturaleza ahora se está inclinando al pecado, pero ahora sus pensamientos también se están inclinando al pecado. Pero si aún eso no fuera suficiente, ahora dice Moisés, del corazón, que es el centro del ser. Nuestro Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón del hombre, cuando es contaminado, llega a una depravación. Su corazón es lo que influye el resto de su vida, de su ser, quién él es. Por eso, para nacer de nuevo, es necesario un nuevo corazón. Este corazón, o el corazón, y no estoy hablando del órgano de corazón, no estoy hablando de lo que conocemos como corazón, alma. Es necesario nacer de nuevo, porque todo lo que está de lo viejo es inmundo, no puede agradar a Dios. Pero si aún con eso no fuera suficiente, ahora dice Moisés, era continuo. Persiste en la maldad. Entonces esto no nos enseña que es que cometían ciertos pecadillos, pero los domingos que iban a la iglesia, ahí no cometían pecados. No. Todo el tiempo cometían pecado. Y esa es otra. Yo me acuerdo que un día mi papá me preguntó acerca de su propio padre. Me dice, mi papá, él no era cristiano, yo no creo que él un día aceptó al Señor, pero él era una muy buena persona. Él se quitaba el bocado de su boca y se lo daba a los pobres. Él era una persona excelente. ¿Dónde estará ahorita? Es mi propio padre. Sin embargo, el testimonio de la Escritura no me puede dejar mentir. Si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no es salvo. No es salvo. Pudo haber hecho 1000 obras buenas, pudo haber hecho 1,000,000 de obras buenas, pero todas sus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está corrupto. No hay ninguna obra buena que te pueda acercar a Dios. No existe ninguna obra buena que tú puedas hacer, cometer, que te acerque un poquito más a Dios. Todas las obras, nos dice el profeta, son trapos de inmundicia. Entonces, cuando dice aquí Moisés, era continuo, que persistía constantemente en el mal, aunque ellos hicieran obras buenas, todas sus obras buenas solamente acumulan ira para el día de juicio.
Por eso también luego le añade Moisés, solamente, eso es lo único que Dios ve. Solamente descarta toda neutralidad. No existe neutros, no existen cristianos tibios, mis hermanos. Por eso el viernes que estábamos hablando acerca de este rapto secreto y falso, que yo creo que es un rapto falso, eso es lo que dicen, que los que se quedan son los tibios. No existen cristianos tibios, por Dios. Existen o los de la simiente de la mujer o los de la simiente de la serpiente, pero nadie es neutral. Solamente se puede servir a un Señor. Y cualquiera que no quiera servir a nuestro Señor es enemigo de Dios. No hay un por qué, no hay un cómo, no hay un cuándo. O es enemigo de Dios o es hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego le añade todavía el profeta Moisés el mal. Si leemos otra vez esta condición del hombre juntos, dice el versículo 5, y el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y aquí es donde tenemos que otra vez tener cuidado cómo es de que hablamos de Dios. En la Reina Valera, en la traducción Reina Valera dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Quiero empezar primero explicando la impasibilidad de Dios. ¿Alguien ha escuchado antes la impasibilidad de Dios? Bueno, regresando a nuestras clases de la Trinidad, aclaramos algo. Dios es inmutable. Él no cambia, ¿verdad? God does not change. He is immutable. Pero usted cambia. Yo cambio. Yo me acuerdo que un día cuando estaba niño, y cuando era niño a mí me llevaban a las campañas a tocar, pero como era niño yo no podía manejar. Los hermanos venían a mi casa, nos levantaban y nos llevaban a las campañas. Y me acuerdo que un día, rumbo a la campaña, este hermano le dice a su mujer, ¿ya le hablaste a los hermanos tal? Y le dice la mujer, no les hablé porque el diablo mentiroso me tiró el teléfono en el toilet. ¿Verdad? A esa hermana, la hermana Meches, así le decíamos de cariño a la hermana Meches, la queríamos tanto, pero si sabíamos algo es que el diablo no se metía con ella, porque con todo la agarraba contra el diablo. Pobre diablo, ese ya la tenían con todo ahí la hermana. Pasaba algo, el diablo mentiroso era. Bueno, pues el diablo mentiroso le tiró el teléfono en el toilet. Y le dice su marido, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste antes para yo poder hablarlos? Porque ellos son los que van a dirigir, o ellos son los que van a hacer esto. No me acuerdo si iban a dirigir o algo. Y la hermana dice, no, es que no te dije porque no tenía tiempo. Ya estamos atrasados. Y empieza el hombre a decirle, pero esto es importante, mujer, me tienes que decir. Y esta mujer empieza a cantar, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Yo voy a alabar a Dios, yo no sé a lo que tú vas, tú ya vienes peleando conmigo, tú de seguro vas a ir a alabar a tu padre, el diablo. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de ese sacrificio, de esa ofrenda que ellos le llevaron ese día a Dios? Claro que no. Ellos con toda
con todo su amor, con todo su cariño, hicieron esta campaña para que las gentes, para que el pueblo de Dios disfrutara. Pero el problema es de que empiezan en pleitos y son movidos por sus emociones. ¿Verdad? Ustedes los que están casados, cuando se enojan con su pareja, no le están enseñando amor en ese momento. Usted puede decir lo que usted quiera, pero no le está enseñando amor, porque el enojo es homicidio. El enojo es homicidio. Jesus Christ said that anger is equivalent to homicide. Pero Dios no es movido por sus emociones. Dios no cambia por lo que pasa, Él es Dios. Eso se conoce como la impasibilidad de Dios. Y si a usted le interesa un poquito más de este tema, le recomiendo este buen libro que se llama Dios sin emociones por el doctor Samuel Renihan. Buen libro, lo leí, es un buen libro. Pero ¿cómo podemos explicar esto un poquito más? Amén. Ese es el punto. Dios no puede arrepentir, no se puede arrepentir, ni puede mentir. O sea, Él no cambia por sus emociones. El problema aquí es cómo es que reconciliamos lo que dice la Escritura aquí, Moisés, con lo que dice Moisés, con lo que sabemos de Dios. Bueno, ustedes han escuchado antes de antropomórfico o lenguaje antropomórfico, pero luego existe también lenguaje antropomorfísimo, que es querer comparar a Dios con el hombre. Igual como nosotros comparamos a veces humanos con bestias o animales, ¿verdad? Le dicen, es que eres un burro, le dicen, o apestas a chivo correteado. ¿A usted no le han dicho eso antes? Es de cariño, de cariño. ¿Verdad? Pero ese es lenguaje antropomórfico, eso es cuando lo comparan a usted con algo, ¿verdad? Pero lenguaje antropomorfísimo es lenguaje de querer comparar a Dios con el hombre, es tratar de ver qué es lo que Dios sentía entre comillas, porque Dios no puede sentir arrepentimiento. Él no puede sentir eso, no puede sentir como tristeza en Él, no tiene emociones. De la manera en que lo explicó el doctor y la manera en que lo voy a explicar con ustedes es de la siguiente. La Escritura nos dice que no contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que no hagamos pecado o que no estemos en situaciones que lo pueda contristecer, ¿verdad? It says, do not grieve the Holy Spirit, or do not be in sin, or do not act in a way where you're going to grieve the Holy Spirit. But what we're arguing is that the Holy Spirit cannot be grieved. Este es el punto. Nosotros podemos cometer pecados o acciones que pueda contristecer el Espíritu Santo, sin embargo el Espíritu Santo no llega a sentir, ¿cómo se diría eso en español? Tristeza. Él no puede sentir tristeza. Es como cuando Jesús le dice a un hombre, si tú miras a una mujer con ojos de lascivia, ciertamente ya has adulterado con ella. Right? He says, if you see a woman with eyes, right, you want to have intercourse with them, with her, you have committed adultery in your heart. Pero supongamos esto. Supongamos que yo estoy casado y alguien mira a mi mujer con ojos de lascivia. Él ya ha cometido adulterio en su corazón, pero está mi mujer adulterada. ¿Ella ha caído en adulterio? No, porque ella no ha caído en eso, porque eso es algo que está en él.
Ese es un pecado que él ha cometido, el pecado de adulterio. Sin embargo, ella no puede llegar hasta esa posición de ser adulterada porque es imposible que ella esté en esa situación. Ella no ha cometido ese pecado. Eso es lo mismo con el Espíritu Santo. Nosotros podemos cometer estas acciones o pecados que lo puedan contristar, pero Él no puede llegar a ser movido por eso. Él es el Dios. Entonces es igual aquí. No quería pasar mucho tiempo en esta parte, pero a veces sí es necesario hablar de esto. Dios no puede ser movido por sus emociones. Si Él fuera movido por sus emociones, entonces estuviéramos en gran problema, porque todos los días, entonces, estaríamos, ¿cómo dijeron? Contristando al Espíritu Santo. Contristando al Espíritu Santo, porque todos los días pecamos, todos los días fallamos. Entonces esa es la impasibilidad de Dios. Pero seguimos adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? Seguimos adelante. Génesis 6, ahora versículo 7. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Empecemos con el versículo 8. La razón por qué Noé fue salvo, no porque es que su mérito o él era muy bueno, no, ese sería contrario a la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no es merecido. La razón por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor es porque el Señor le plació demostrarle gracia. Ese es el punto. No hay buenos, pero en Noé Dios se complació, tuvo misericordia de él, pero solamente de él. Porque lo que miramos ahora en el versículo 6 es la destrucción de la tierra que él creó, donde cuando él la formó, él dijo, y era bueno. Y era bueno. Pero el hombre por su pecado, maldijo la tierra. Acordémonos que esa es la maldición del hombre, no de la mujer. La mujer tiene la maldición del parto. Pero el hombre, quien era encargado de la tierra, por su pecado, ahora ha convertido a la tierra maldita. Entonces, Dios tiene que exterminar a todos los seres, tiene que exterminar a todas las criaturas, tiene que borrar todo lo que fue creado. ¿Será Dios malo? No, claro que Dios no es malo. Y yo no sé, yo he visto muchas veces de personas que cuando tienen, van a tener un bebé, les gusta poner, digamos, en la pared una pintura del arca de Noé y se miran los animalitos que van en dos, ¿verdad? Hasta les ponen una sonrisa. Ese día era terrible. Eso era algo horrible. Que por el pecado de un solo hombre, hasta las bestias murieron ahogadas. Esto, mis hermanos, nos tiene que llevar a ver qué tan santo es nuestro Dios. Él no está jugando, Él no está nada más a ver qué es lo que pasa. No, Él entró con un acuerdo con el hombre. Si tú pecas, morirás.
Gracias a Dios por los peros de la Escritura. ¿A qué me refiero? A lo que dice aquí este pasaje. Pero Noé. Cada vez que existe un pero en la Escritura, usted tiene que decir, gracias Señor. Gracias Señor. Es más, yo los quiero llevar a Efesios. Y si no me equivoco es Efesios capítulo 2. Donde así empieza el apóstol diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, but God, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cada vez que usted lea esos peros en la Escritura, pause y diga, gracias Señor. Porque regresando con Noé, él no se ganó nada de parte de Dios. Él, y regresando con Adán, aunque Noé le hubiera ofrecido perfecta, personal, perpetua obediencia, eso es algo que ya se lo tenía que haber dado a Dios. Eso es algo que naturalmente todo hombre le debe a Dios. Dios no está obligado a demostrarle a nadie misericordia, pero por gracia sois salvos. Este estudio, aunque digamos fue un estudio demasiado básico, ¿verdad? No ha sido como los otros estudios donde aprendimos un poquito más y más y más. Quiero llevarlos a esta exhortación y a este, no nuevo entendimiento, pero que vean las cosas de esta manera. Si no fuera por Dios, muchos de nosotros, bueno, nadie estuviéramos aquí. Tal vez muchos de ustedes estuvieran muertos, enfermos, en el mundo, tal vez hasta solos, matrimonios rotos, hijos perdidos. Pero Dios halló gracia, no porque usted es bonito o porque es guapo, sí lo es, pero porque envió a su único hijo a morir por nosotros. Y todo lo que somos, todo nuestro ser, de ahorita en adelante, tiene que ser para agradarlo a Él. En todo y entrar en fe. Y hoy, en este día, y cada vez que tenemos Santa Cena, siempre me gusta tocar el punto de la Santa Cena. Hoy somos partícipes de todos los beneficios que ahora Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. Gracias a Él, aunque en esta vida usted esté pasando tribulación, angustia, hambre, desnudez, este no es nuestro destino final. Esta
no es nuestro hogar. Nuestro hogar es celestial. Y el propósito de la Santa Cena es que nos fortalezca en este caminar con el Señor hasta que Él venga por nosotros. No se lo ganó, no se lo merece, pero Dios, que es amoroso, halló gracia en usted. Entonces, cuando usted entre en culto religioso, en adoración, en canto, en alabanza, en ofrenda, en lo que sea, en escuchar, empieza con eso. La razón por qué usted está aquí, porque usted puede ser partícipe de Cristo Jesús, es por Dios. Con fe, entremos hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Y ofrezcámosle a Dios sacrificios vivos. Nosotros somos esos sacrificios vivos. Viva para Cristo. Trabaje para Cristo. Expanda el reino de Dios para Cristo. Mis hermanos, con esto terminamos esta clase. ¿Quién tiene una pregunta de todo lo que hemos visto? Yo sé que no hemos dejado mucho tiempo en las últimas clases o sesiones para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahorita? Yo creo que muchas de estas cosas sí son más claras que escatología. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario, controversia, opinión, decreto, declaración? Yo sí tengo una pregunta. En donde dijiste que no eran ángeles, de los hijos de Dios, cuando tenían relaciones con las mujeres, entonces, ¿a quién se refiere con hijos de Dios? A los de la simiente de la mujer. Ese es el punto. Estamos viendo dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que está siguiendo. Y seguirá esas dos simientes. Y luego cuando entremos con Abraham, se nos va a revelar un poquito más, porque con Abraham se va a especificar de dónde viene esta simiente, que nos dice el apóstol Pablo, que viene de los judíos, que viene del pueblo israelita. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver cómo esta simiente o esta promesa se va revelando más y más y más y más. Entonces, ahí en esa parte, cuando dice los hijos de Dios, porque dice los hijos de los hombres y los hijos de Dios, son esas dos simientes que están en conflicto. En Nicaragua había una secta, digo yo que debe ser esto, porque se decían llamar apostólicos o algo por el estilo, eran bien radicales según ellos. Uh-huh. Pero me explicaba uno de sus miembros y hablaba algo tan ridículo que me quedó grabado de dónde sacaron eso. Que decían de que la serpiente era un mamífero que era parecido al hombre, que caminaba erguido como el hombre, pero que era realmente el mismo Satanás y que él fue quien tuvo relaciones físicas con Eva y que por eso Caín era hijo del mismo. Uh-huh. Sí, esa es una, aunque no lo crean, es una teoría muy popular en la gente que le gusta entrar más en lo conspirativo, en las teorías, que entrar en lo que dice la Escritura. Yo tampoco sé de dónde lo sacan. Que Dios tenga misericordia de ellos. No hay nada más que se puede decir. El problema es de que con este tipo de personas no se puede tener un diálogo. No se puede hablar porque ya entraron tanto en lo que ellos creen que ellos piensan que